Cápsula 1. Estrategias de lectura y escritura en la universidad. Los objetivos de esta cápsula son: conocer las habilidades requeridas en el contexto académico relacionada con la comprensión y producción de textos, conocer los lineamientos de la disciplina Historia en el desarrollo del aprendizaje histórico. Introducción. En el texto Leer y escribir para aprender historia, secuencias para la enseñanza y aprendizaje del pensamiento histórico, Enrique y otros señalan que, en el contexto educativo nacional, el aprendizaje de la historia se basa en prácticas de lectura y escritura, pero que el desarrollo de pensamiento histórico en educación básica y en enseñanza media es limitado por diversos factores, entre ellos la cantidad de contenidos en el currículum que deben ser abordados, el hecho de que se requiera mucho tiempo para el desarrollo de la lectura y la escritura y la periodicidad con la que se trabaja el desarrollo de estas habilidades es escasa. Del mismo modo, los autores indican que los principales problemas se centran en que aprender una habilidad es un proceso que requiere tiempo. El pensamiento histórico no se aprende de un día para otro. En la universidad esta problemática se evidencia ya que, según diversos estudios, la construcción de explicaciones históricas de los estudiantes se presentan con mayor o menor peso argumentativo y con mayor abstracción dependiendo de los tipos de recursos gramaticales utilizados para incluir en sus escritos evidencias que les permitan elaborar la significación histórica. En síntesis, la escasez de práctica de lectura y escritura incide en los problemas de aprendizaje de los niveles más complejos de la disciplina de historia. A menor práctica de lectura y escritura, mayores serán los problemas de aprendizaje. Entendiendo las dificultades que presentan los estudiantes en términos de lectura y escritura, el curso Escritura Histórica tiene como principales objetivos: incentivar prácticas de lectura, razonamiento y escritura histórica para el desarrollo de habilidades más complejas del pensamiento histórico, así como propiciar la producción de textos más complejos, más extensos y con mejores explicaciones basadas en evidencias históricas. ¿Para qué? Para que los estudiantes elaboren argumentos históricos de calidad a partir de la lectura y comprensión de las evidencias históricas y la incorporación de estas en un texto académico. Enríquez, Carmona, Quinteros y Garrido señalan que aprender una disciplina es aprender un tipo particular de lenguaje y pensamiento disciplinar. A ese lenguaje se le denomina lenguaje académico y su adquisición incide en las maneras de leer, hablar y escribir la historia. La universidad plantea una serie de desafíos y dificultades. ¿Para qué estoy leyendo y escribiendo? Podemos responder esa pregunta mencionando tres dimensiones. La social implica comunicarnos con otros. La acreditativa significa que la lectura y la escritura nos sirve para demostrar que hemos aprendido. Y la cognitiva para alcanzar el dominio de un aspecto disciplinar. Leer y escribir en la universidad significa entonces conocer la cultura y características de la comunidad discursiva a la que se pretende ingresar. No es lo mismo estudiar medicina que historia. Conocer la disciplina y sus características, lo que se lee, lo que se escribe y cómo lo hacen. No es lo mismo estudiar historia en la Universidad Diego Portales que en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 3. Identificar las formas de aprender, comunicar y acreditar el conocimiento o dominio disciplinar. Esto en términos de contenido y de forma. Nos detendremos en este último punto. Cuando indicamos aprender historia, nos referimos a aprender en y a través del lenguaje y no fuera de él. Aprender el lenguaje que en ella se utiliza para la construcción del conocimiento y, a su vez, aprender una nueva forma de pensamiento, que sería el pensamiento histórico. Además de aprender un lenguaje y una forma de pensamiento disciplinar específica. Tal como se mencionó antes, sin el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico, será muy difícil aprender historia. Comunicar historia y acreditar el conocimiento disciplinar
implica necesariamente reflexiones del presente en función de cómo elaboramos lo que consideramos pasado. La existencia de múltiples formas de escribir, metodologías y de pensar la historia, además de que el autor debe plantear una postura y proponerse pensar las historias desde categorías complejas, tener especial cuidado con la citación de las ideas de otros para producir un conocimiento propio. Finalmente, establecer interrelaciones entre causas y consecuencias de un hecho o proceso histórico a través de mecanismos discursivos. Pero ¿cómo es en concreto leer y escribir historia en el contexto académico? A continuación veremos las principales características y algunos ejemplos.